Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles y ver cómo la mano de Yod-Heh-Vav-Heh, rica y bondadosa, está con su pueblo Israel, llevándonos de Aliyah en Aliyah para crecer a la estatura y plenitud del varón perfecto, Yeshua HaMashiach. Amada familia, ya con esta Aliyah concluimos el estudio de esta Parashat Zab. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de Esperanza Misión Casa de Israel, EMC Shalom Internacional, correspondiente a la séptima y última aliyah de la Parashá número 25, que lleva por nombre Zab y que significa ordena o encomienda, para referirse a lo que el Eterno encomendó que Moshe transmitiese a Aarón, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y a sus hijos, los Kohanim, los sacerdotes. Esta aliyah la podemos encontrar en el libro Sefer de Vaikra o Levítico, capítulo Perek 8, versículos Pasukim del 30 al 36. Antes de empezar, damos gracias al Elohim vivo, bondadoso y revestido en majestad, poderoso y justo, que nos enseña por medio de su palabra, su dabar, la humildad que nos conduce a toda sabiduría, que es justo hacer lo que está escrito en la palabra y lo que ella dictamina para preservarnos en sus promesas, cobertura y bendiciones, y como consecuencia la herencia de la tierra y sus graneros eternos, donde encontraremos riqueza abundante y no el cielo que nos enseñaron en la doctrina de reemplazo, porque eres tú, Rey soberano, quien desciende de él para tomar la cizaña y que ésta sea quemada, mientras que a los justos los dejas para recibir la nueva Jerusalén, la Jerusalén restaurada, en donde estará firmado tu trono para reinar junto contigo, Abba Melech, Redentor y Roca de las eternidades. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Esta última aliyah de la Parashá Zab la empezamos a estudiar en el Perek capítulo 8, versículo Pasuk 30 del libro de Vaikra o Levítico. Y nos dice la bendita escritura: Y Moshe tomó un poco del aceite de la unción y de la sangre que había sobre el altar, y la roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Entonces así consagró a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y sus vestiduras. Aquí el doctor Ketriel Blad nos dice al respecto: la unción fue rociada tanto sobre Aarón como sobre sus vestiduras. Y esto nos enseña que hay una unción personal y una unción ministerial. Lo personal viene primero, lo ministerial después. La unción personal sirve para funcionar en la vida diaria, en la vida familiar, y es más importante que la unción ministerial, lo cual no quiere decir que lo segundo sea menos importante. Es importante que el que tiene una función ministerial en el pueblo de Elohim no descuide su familia y menos su vida personal. Hay muchos ejemplos de siervos grandes de Elohim que solamente han cuidado la unción de su ropa, su ministerio, pero han fracasado en su vida familiar, su cuerpo. La unción, el espíritu, el Ruach del Mesías, del Mashiach, ha sido dada para influir primeramente en nuestra vida personal y familiar y luego en nuestra vida ministerial. Y aquí es muy importante tener en cuenta y recordar este comentario porque es de gran valor para aquellos que anhelan un ministerio. El capítulo Perek 8, versículo Pasuk 33 de Vaikra nos sigue relatando: no saldrán de la entrada de la carpa de reunión por 7 días hasta el día en que se complete su periodo de ordenación, porque su ordenación requerirá 7 días. Después de todas las ceremonias preliminares, todavía tenían que estar sometidos los Kohanim, los sacerdotes, a la prueba que se llevaba a cabo durante una semana en el atrio del tabernáculo, antes de recibir permiso para entrar al sagrado edificio.
Durante todo aquel periodo se observaban los mismos ritos de sacrificio como en el primer día y expresamente eran advertidos de que la más pequeña violación de alguna de las observancias señaladas llevaría a la segura pérdida de sus vidas. El capítulo 8, versículo Pasuk 35 del libro de Vaikra o Levítico continúa relatando: se quedarán a la entrada de la carpa de reunión día y noche por 7 días, obedeciendo la orden de Yahweh para que no mueran, porque así lo he ordenado. Esto era cuestión de vida o muerte para el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y sus bené y sus hijos. Asimismo lo es hoy para el creyente en el Mashiach Yeshua, la obediencia y la humillación como respuesta a sus sacrificios sustitutivos. Este proporciona vida más la renuncia al hecho de ser imitadores del Mashiach en todo y más aún en guardar la Torah. Todo esto, si se lleva de manera contraria, ocasionará la muerte. De esta manera, Aarón y sus hijos fueron encargados oficialmente de las responsabilidades de ofrecer los sacrificios, como también de los demás deberes designados por Yod-Heh-Vav-Heh. Mas para regocijo nuestro, Mashiach llegó y tenemos en él una mejor esperanza por la cual nos acercamos a su eternidad. Como se nos enseña en el libro o Sefer de Ibrim, capítulo Perek 7, versículo Pasuk 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, refiriéndose a nuestro Mashiach, y habiendo sido ordenados tan solemnemente, los sacerdotes deberían haber continuado fieles a esto. Pero la historia del sacerdocio levítico es una mancha sobre nuestro pueblo Israel. Y aquí una lista de estos errores de los cuales el Eterno quiere que aprendamos para no repetirlos, puesto que también contribuyeron con la dispersión a la cual se vio enfrentada el pueblo de Israel, sus dos casas, el norte Israel en Asiria y el sur Yehudá en Babilonia. El primero de ellos lo vemos en Vaikra, Levítico 10, versículos del 1 al 3, donde se muestra la primera infracción, un pecado presuntuoso, el orgullo o soberbia. En el Shemuel Alev, libro Primera de Samuel, capítulo Perek 2, versículos 12 al 17 y del 27 al 29, podemos ver las ofensas de los hijos de Elí, el sacerdote, lo cual es casi increíble que los hijos de hombres tan importantes en el llamado al servicio sacerdotal como Aarón y Elí cometieran tales actos irresponsables. En la tercera de ellas vemos que a través de los escritos de los profetas Yesaya, Isaías, Simeria, Jeremías y los demás aprendemos que la conducta negligente o rebelde de los sacerdotes era la causa mayor de las apostasías de Israel y del castigo subsecuente. En cuarto lugar, después de volver a su tierra, habiendo pasado los 70 años de asimilación en Babilonia, los sacerdotes tuvieron que despedir a las mujeres extranjeras que habían tomado mientras estaban cautivos. El libro de Ezra o Esdras, en el capítulo Perek 10, versículos Pasukim del 18 al 44, nos relata el tema de ofrecer como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. En el quinto lugar vemos en Malaquías el profeta Malaquí, capítulo Perek 1, versículos 6 al 8 y el capítulo 2, versículos Pasukim del 1 al 8. En este último libro del Tanakh aprendemos que ellos continuaban en corrupción, ofreciendo pan inmundo y animales defectuosos al Eterno. Luego en los libros de Matiyá, Mateo, Mordecai, Marcos, Lucas, Johanán y Maasé en los Hechos, los sacerdotes se presentaron como un cuerpo político y sacerdotal muy corrupto. El ejemplo de ello lo encontramos en Matiyá o Mateo, capítulo Perek 2, versículos Pasukim 1 al 5, después que nació Yeshua en Betlehem de Yehudá, en tiempos del rey Herodes o Oredos, sucedió que unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los Yahuditas, de los judíos que ha nacido? Porque vimos su astro desde el oriente y hemos venido a rendirle homenaje. Cuando el rey Oredos oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y después de convocar a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Mesías, el Mashiach. Ellos le dijeron: en Betlehem de Yehudá.
en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Mateo capítulo Perec 26, versículos Pasukim 3 y 4, nos dice la escritura: Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y consultaron entre ellos para arrestar a Yahushua con algún engaño y así matarlo. Matillá también nos dice Mateo capítulo Perec 26 versículos Pasukim 65 al 67. Entonces el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, se rasgó la ropa y dijo: «Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Fíjense, ahora mismo han oído ustedes la blasfemia. ¿Qué les parece?» Y ellos respondieron: «Es digno de muerte». Entonces le escupieron la cara y lo abofetearon, y otros lo golpearon a puños. Johanán o Juan capítulo Perec 18 versículos Pasukim del 13 al 14 nos dice: Luego lo llevaron ante Anás, conocido también, porque era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dicho a los yeuditas, a los judíos, que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Johanán también, capítulo Perec 18, versículos Pasukim del 19 al 24, nos señala: el sumo sacerdote le preguntó a Yeshua sobre sus discípulos y su enseñanza. Yahushua le respondió: Yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los yauditas. No he hablado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que yo les había hablado. Mira, ellos saben lo que dije. Al decir esto, uno de los guardas que estaba allí le dio una bofetada a Yahushua diciéndole: ¿Así le respondes al sumo sacerdote? Yahushua le contestó: Si he dicho algo malo, testifica en qué consiste lo malo. Pero si está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Hanán lo envió atado donde Caifás, el gran sacerdote. En Maaseh o Hechos, capítulo Perec 4, versículos Pasukim 5 y 6, también nos dice al respecto. Sucedió al día siguiente que se reunieron sus gobernantes y los ancianos y los escribas en Jerusalén, incluyendo a Anán el sumo sacerdote, y Caifás, Johanán, Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Esta es una advertencia para el cuerpo de ministros de la palabra de Yod-Heh-Vav-Heh en nuestro tiempo. Cuidemos nuestras vestiduras con santidad, porque quien nos vistió de lino también nos sentencia a los harapos si les somos infieles. Veamos qué dice Devarim, Deuteronomio, en el capítulo Perec 28, versículos Pasukim 47 y 48. Porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría, por la abundancia de todo tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. En esta parashá se encuentran los mandamientos 131 al 148 de los 613 misbot. Y vamos a abordar uno a uno. El 131, el precepto de quitar las cenizas del altar diariamente, lo vemos en Vaikra Levítico capítulo 6 versículo 10 o 6:3 en algunas versiones castellanas. El precepto de encender fuego en el altar diariamente, Vaikra Levítico 6 versículo 13 o en algunas versiones castellanas el versículo 6 del capítulo 6. Mandamiento 133, prohibición de apagar el fuego del altar, Vaikra Levítico capítulo Perec 6 versículo Pasuk 13, en otras versiones versículo 6 del capítulo 6. 134, precepto de comer los restos de las oblaciones de harina, Menajot en hebreo, Vaikra Levítico capítulo Perec 6 versículo Pasuk 16, en otras versiones capítulo 6 versículo 9. 135, prohibición de preparar los restos de las oblaciones de harina como hametz, como levadura, sustancia leudada, en Vaikra Levítico capítulo 6 versículo Pasuk 17, en otras versiones capítulo Perec 6 versículo Pasuk 10. 136, precepto del Cohen mayor de ofrecer una oblación de harina 2 veces al día. Lo vemos en Vaikra Levítico capítulo Perec 6 versículo Pasuk 20, en otras versiones capítulo 6 versículo 13.
137. Prohibición de comer la oblación de harina de un Cohen, de un sacerdote. Está en Vaikra, Levítico, capítulo Perec 6, versículo 23. En otras versiones, capítulo 6, versículo 16. 138. Precepto de los Kohanim, de los sacerdotes, de ofrecer la ofrenda de pecado, Hatat. Lo vemos en Vaikra, Levítico, capítulo Perec 6, versículo Pasuk 25. En otras versiones, capítulo Perec 6, versículo Pasuk 18. 139. Prohibición de comer de una ofrenda de pecado, Hatat, cuya sangre es rociada en el altar interior. Dentro del santuario lo vemos en Vaikra, Levítico, capítulo Perec 6, versículo Pasuk 30. En otras versiones, Pasuk 6, versículo 23. 140. Precepto de los Kohanim de ofrecer una ofrenda de culpa a Sham conforme a las reglas estipuladas por la Torá. Lo vemos en Vaikra, Levítico, capítulo Perec 7, versículo Pasuk 1. 141. Precepto de los Kohanim de ofrecer la ofrenda de paz, Shlamim, conforme a las reglas estipuladas por la Torá. Lo vemos en Vaikra, capítulo 7, versículos 1 y 2. 142. Prohibición de dejar la carne de una ofrenda de agradecimiento, Todá, hasta la mañana. Lo vemos en Vaikra, Levítico, capítulo Perec 7, versículo Pasuk 15. 143. Precepto de quemar el sobrante de las ofrendas. Vaikra, Levítico, capítulo Perec 7, versículo Pasukim 17. 144. Prohibición de comer una ofrenda considerada como pigú, ofrecida con una intención que la descalificaba. Está en Vaikra, Levítico, capítulo Perec 7, versículo Pasuk 18. 145. Prohibición de comer de una ofrenda consagrada que se volvió impura. Está en Vaikra, capítulo Perec 7, versículo Pasuk 18. 146. Precepto de quemar una ofrenda consagrada que se volvió impura. Vaikra, Levítico, capítulo Perec 7, versículo Pasuk 19. 147. Prohibición de comer sebo, heleb en hebreo. Lo vemos en Vaikra, Levítico, capítulo Perec 7, versículo Pasuk 23. 148. Prohibición de comer la sangre de un animal terrestre o de un ave. Lo vemos en Vaikra, capítulo Perec 7, versículo Pasuk 26. Todá Rabá, muchas gracias, Abba eterno, benevolente y abundante en maravillas, porque con tu instrucción nos mueves a consagrar nuestras vidas a ti, y ciñes a tu pueblo Israel y la nación de Kohanim que formas en obediencia y unges para que toda obra sea firmada en tu verdad, en tu emet, y para exaltar tu santo nombre, conforme a todas tus ordenanzas y preceptos, y con vestiduras limpias, las cuales quieres que usemos para presentarnos con toda dignidad delante de ti, oh bendito y soberano Yod-Hei Vav-Hei. Y hacemos la verajá, la bendición, por haber leído la Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vechayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai, noten haTorá. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad, y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua Mashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la séptima y última aliyá de la Parashá Tzab. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así lo considera pertinente, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.